Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rodríguez Ramos, soy doctor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en esta ocasión queremos presentarles un desarrollo de un software que desarrollamos para la geovisualización de información de salud. Les comento muy rápidamente que Ciala Risk es un componente de todo el software llamado Ciala y que básicamente es el componente que nos ayuda a visualizar los datos geográficamente. Esto lo hace gracias a que toma los datos de entrada de enfermedades, factores de riesgo y otros tipos de datos y los convierte a través de Ciala Data, los convierte a geoespaciales. Una vez que este software ya convirtió los datos a geoespaciales, ahora sí, a través de Internet, gracias a esta API que tenemos aquí, que es una interfaz de acceso por Internet, puede Ciala Risk solicitarle información a la base de datos sobre una enfermedad o sobre un factor de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que Ciala Risk es un software que trabaja con datos espaciales. Por lo tanto, todos estos datos están superpuestos en un mapa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con mapas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estoy viendo un mapa de tipo satelital proporcionado por Esri, pero también puedo trabajar con diferentes tipos de mapas. Este mapa, por ejemplo, lo proporciona INEGI. ¿Sí? O por ejemplo, este mapa que nos lo proporciona MapTyler. Nuestro primer paso será elegir el mapa sobre el cual vamos a visualizar los datos. Una vez que hacemos eso, pues vamos a hacer un acercamiento del mapa y entonces vamos a trabajar con la delimitación del territorio sobre el que vamos a hacer análisis de datos. Lo primero es, en este caso, voy a ir aquí al menú de mapas y voy a ir al mapa o al menú de mapas estatales y aquí tenemos el menú de los mapas estatales. Voy a trabajar en este caso con un mapa estatal de Zacatecas y voy a delimitar sus municipios. Finalmente, voy a colocar un contorno al estado de Zacatecas para delimitar la zona de trabajo. Y como pueden ver, ya pudimos crear rápidamente un mapa. Ahora me voy a ir a la capa de enfermedades y voy a seleccionar la leucemia linfoblástica de Zacatecas proporcionada por AMANC en el periodo 2004-2021, que me mostrará cada uno de los casos puntualmente en el espacio geográfico en el que se suscitan y pues esta información se podrá visualizar de esta manera. Como pueden ver, cada uno de los casos o a cada uno de los casos le corresponde un punto en el espacio que a final de cuentas, observando toda la base de datos, pues obtenemos este siguiente resultado a nivel estatal. Si revisamos esta información, bueno, solo por el hecho de ser geográfica, nos está diciendo, por ejemplo, en el sur del estado de Zacatecas existen casos aislados, en el norte de Zacatecas hay casos nulos, en el oeste de Zacatecas casos muy aislados y observamos acá de esta parte que desde el sur este hacia el centro del estado se puede observar una clusterización de casos. Una vez que recabamos esta información, ahora sí podemos hacer algo de análisis descriptivo de esta base de datos. Voy a ir al menú de enfermedades y voy a seleccionar la opción de ver estadística descriptiva. Como podemos ver, la información general de la base de datos nos dice que tiene 181 casos en total esta base de datos, desde 2004 hasta 2021, con 93 casos masculinos y 88 casos femeninos, así como la distribución de frecuencias acumuladas por año de todo el historial de la base de datos. Vamos ahora a hacer algunas estratificaciones. Por ejemplo, vamos a ver las incidencias por municipio vistas desde un mapa Coroplet, en donde este mapa nos muestra en color rojo los municipios que presentan más casos y los municipios que presentan menos casos en color azul, hasta los municipios que presentan casos o no presentan casos, mejor dicho, en la base de datos. O también podemos hacer que nos muestre una tabla
con el orden descendente de mayor a menor número de casos con el número de municipios que presentan estos casos. Ahora sí podemos detectar rápidamente, gracias a Ciala Risk, que el municipio de Fresnillo es el municipio que presenta más casos de este estado, seguido de Guadalupe y después de la capital, así como después Ojo Caliente. Y de ahí van reduciendo el número de casos. También podemos observar que esta base de datos es una base de datos con tendencia masculina. 51% de los casos son masculinos y 48% de los casos son femeninos. También podemos hacer una estratificación por edad, y en esta estratificación por edad, bueno, pues nos está diciendo básicamente que de acuerdo a la fecha de diagnóstico, el número mayor de edades en las que se diagnostica esta enfermedad pues es 14 años, 17 años y 15 años. Ciala Risk también cuenta con algunas herramientas avanzadas con las que se pueden visualizar datos de manera general o de manera aglomerada. Voy a ir al menú de capas, y en el menú de capas voy a eliminar la capa que contiene los casos. Y ahora lo que voy a hacer es ir nuevamente al menú de enfermedades, y en el menú de enfermedades voy a seleccionar la base de datos, pero voy a solicitarle que me muestre las aglomeraciones de los casos totales por municipio. Y como podemos observar aquí, la delimitación de cada municipio nos muestra el número de casos totales que tiene cada uno de ellos. Aquí corroboramos que el municipio de Fresnillo tiene 28 casos, el municipio de Guadalupe tiene 26 casos y el municipio de Zacatecas presenta un total de 17 casos. En cuarto lugar tenemos la zona Ojo Caliente, y bueno, podemos observar que este corredor pues es el corredor que presenta el número más alto de casos. Una vez analizados estos datos, la siguiente pregunta sería: ¿por qué se presentan esos casos en esta zona? Bueno, muy en específico hay enfermedades relacionadas a cáncer que está comprobado que su causa es relacionada a fuentes de riesgo ambiental o exposición constante a riesgos ambientales. Por eso, Ciala Risk también no solo contiene bases de datos con respecto a enfermedades relacionadas a cáncer, sino que también contiene bases de datos relacionadas a factores que influyen en el riesgo de la adquisición de esta enfermedad o de cualquier enfermedad. En este caso, hemos recolectado alguna información con respecto a bases de datos que se consideran como fuentes de riesgo ambiental, y aquí tenemos algunas, principalmente aquellas por factores de aire, agua y suelo, y vamos a, por ejemplo, a colocar lo que es la base de datos de extracción minera activa registrada en 2019 por el INEGI. Voy a ir al menú de capas y voy a eliminar los totales por municipio. Voy a ir al menú de enfermedades y colocaré nuevamente la base de datos con los casos de leucemia linfoblástica en menores de 20 años. Y como podemos observar, pareciera, al menos en el corredor observado en el mapa, pues que hay una muy alta relación entre las minas y el número de casos acumulados por municipio. Una de las cosas que hemos observado también es que en los lugares donde existe mucha minería, en el este y en el norte, bueno, son situaciones muy comunes que se presentan a nivel nacional debido al tamaño del territorio. Bueno, aquí existen minas y pudiese pensar que también aquí debiese de haber alguna aglomeración grande de casos por la exposición a este riesgo ambiental. Sin embargo, el problema es que estos casos están registrados en Durango y no están registrados en Zacatecas por la cercanía hacia otros estados para los servicios de salud. Igual, lo mismo sucede en el norte. También tenemos
una alta explotación de minería, muchas de ellas a cielo abierto, pero todos estos casos, bueno, están recurriendo a solicitar los servicios de salud a otros estados que encuentran mucho más cerca. Las visualizaciones a nivel municipal se pueden realizar gracias a que podemos hacer acercamientos muy altos hacia las zonas geográficas del mapa, y con ello, gracias a estos acercamientos, pues podemos hacer un análisis de factores de riesgo ambiental mucho más puntuales, como por ejemplo las estaciones gasolineras registradas en 2020 por INEGI, y aquí podemos observar que, bueno, cómo está dada la distribución geográfica entre los casos con respecto a las fuentes de riesgo ambiental, ya sea de minas activas o ya sea por el medio de aire. Y también podemos agregar y conjugar algunas otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalupe identificamos que muchos de los casos pudiesen estar relacionados a fábricas de ladrillo refractario que las hacen de manera tradicional, y bueno, pues esto se agrega mucha contaminación al ambiente. Para poder analizar cuál es el impacto de estas enfermedades con respecto al área geográfica en la que se están suscitando y relacionarlos o poder relacionarlos con los casos, lo que hacemos es que generamos herramientas que se pueden adicionar a los factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, yo voy a agregarle un perímetro de exposición a ese factor de riesgo que se llama minas activas, en el cual puedo delimitar por tamaño en kilómetros o en metros la distancia en la que quiero analizar su afectación. Supongamos que quiero analizar la afectación de las minas registradas en Zacatecas a 5 kilómetros, y entonces eso me va a dar un rango de afectación de cada uno de los puntos que están relacionados a lo que es la minería. Y como podemos analizar, pues muchos de los casos que están dentro de ese rango de los 5 kilómetros, pues residen dentro de el perímetro de la exposición a ese factor de riesgo. Vamos a agregar ahora otro perímetro a lo que son las gasolineras, y lo voy a agregar de 500 metros. Y entonces, como pueden observar, si hacemos un zoom cercano, bueno, podemos ver que hace un perímetro de afectación de ese riesgo ambiental y lo superpone con otros perímetros de riesgo ambiental. Lo que significa en este caso que pues aquí podemos encontrar unas altas probabilidades de la afectación por diferentes factores de riesgo a un mismo caso. También tenemos aquí la parte de el rango de afectación para lo que son las fábricas de ladrillos refractarios tradicionales o ladrilleras comúnmente conocidas, y vamos a agregarle un rango de afectación de 1 kilómetro o 1000 metros. Y bueno, en la zona de Guadalupe, que es un municipio industrialmente muy activo, pues bueno, aquí se analiza que los perímetros de afectación de las fábricas de ladrillo refractario tradicionales pues están impactando directamente con el espacio que presenta o la distancia geoespacial a la que se presenta un determinado caso. Esto nos permite generar entonces un mapa muy completo de geoexploración, tanto de casos como de factores de riesgo relacionados a la zona geoespacial de un caso confirmado de una determinada enfermedad. Para cerrar este video, haremos una proyección de la información que se ha recolectado de diferentes bases de datos de varios estados. Para esto, iré a crear 3 mapas de diferentes estados. El mapa de los municipios de Zacatecas con su colindancia, el mapa de los municipios de México con su colindancia, el mapa
de los municipios de San Luis Potosí con su colindancia. Y ahora iré al menú de enfermedades y colocaré las aglomeraciones totales por municipio de cada uno de estos estados. Ahora procederé a cambiar el tipo de mapa a color. Como podemos observar, conjugando las bases de datos de cada estado, obtenemos un mapa nacional de incidencia por municipios, en donde podemos ver que el municipio con más incidencia del Estado de México es Toluca, el municipio con más incidencia del Estado de San Luis Potosí es San Luis Potosí, la ciudad capital, y el municipio con más incidencia en el Estado de Zacatecas es el municipio de Fresnillo. Gradualmente esto se convertirá en un mapa nacional que nos ayudará a distinguir los municipios con mayor incidencia en toda la República. Ahora vamos a analizar la herramienta de mapas de calor usando el delimitador de San Luis Potosí. También es posible obtener un mapa de calor a nivel nacional. En este mapa de calor podemos distinguir la densidad de casos a nivel geográfico de cada uno de los estados simultáneamente.